Bienvenido. En este video hablaremos del periodo de la Iglesia Imperial, que abarca desde el Edicto de Constantino hacia la caída de Roma, es decir, del año 313 después de Cristo al 476. En esta etapa de la historia estuvo marcada por un hecho altamente notable, el cual fue la victoria del cristianismo ante las persecuciones. Retomemos un poco de la etapa anterior. Habíamos visto que Diocleciano había sido un emperador cruel con los cristianos. Vimos que en su periodo de reinado promovió la destrucción de iglesias y también de volúmenes donde vinieran porciones bíblicas, además de emplear la pena de muerte para todos aquellos que se llamaran cristianos. Imaginemos qué difícil época fue esta. El ser perseguidos o que incluso el ser llamados cristianos era simple motivo de muerte. Pero esto en ningún momento dejó de motivar su fe, sino al contrario, con pleno amor y devoción entregaban sus vidas sabiendo que el morir era ganancia. El mismo apóstol Pablo, quien se cree murió bajo el emperador Nerón, dijo: "Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia", según Filipenses 1:21. Pero esta etapa de persecución estaría pronta a terminar. Veremos por qué. Poco después de la abdicación de Diocleciano en el año 305 después de Cristo, 4 aspirantes a la corona imperial estaban en guerra. Los dos rivales más poderosos eran Maxencio y Constantino, cuyos ejércitos se enfrentaron en el puente de Milvian, sobre el Tíber, a 26 kilómetros de Roma, en el año 312 después de Cristo. Maxencio representó al elemento pagano perseguidor, mientras que Constantino era amistoso con los cristianos, aunque en ese tiempo no profesaba ser creyente. Él afirmaba haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema "Por esta señal conquistarás", insignia que adoptó para su ejército. La victoria entre estos dos personajes fue a favor de Constantino, y Maxencio se murió ahogado en el río. Poco después, en el año 313 después de Cristo, Constantino promulgó su famoso edicto de tolerancia que puso fin a las persecuciones. No fue sino hasta el año 323 después de Cristo que Constantino llegó a ser emperador supremo y que entronizó al cristianismo. Esto significó que, de una vez y para siempre, cesó la persecución de los cristianos. Durante más de 200 años, los cristianos se vieron libres de acusaciones y de muerte. Esto dio paso a que en todas partes se restauraran y abrieran los edificios de las iglesias. Cabe mencionar que en el periodo apostólico las reuniones se celebraban en casas particulares y salones alquilados. Después, durante el tiempo del cese de las persecuciones, empezaron a levantarse edificios para las iglesias. ¿Recuerdas que Diocleciano destruía edificios? Bueno, pues ahora Constantino construía grandes templos en Jerusalén, Belén y la nueva capital del imperio, a lo que se llama Constantinopla. Hasta aquí, ¿qué podrías decir de esta supuesta victoria? Bueno, pues continuemos. Pasados 2 años, en aquellos templos empezaron a colocar imágenes de los llamados santos, es decir, de las personas consagradas a Dios que vivieron en años anteriores, así como desenterrar los huesos de los mártires y utilizarlos como reliquias. Los verdaderos creyentes de esta época se horrorizaron al contemplar todo lo que se había introducido en los templos y que seguramente llevaría a la idolatría. Recordemos lo que dice el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Recordemos otra parte de la Escritura. En el Concilio de Jerusalén, precisamente, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 29, que dice:
que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Pero esto no fue todo. Anteriormente, en el imperio, los templos de los dioses estuvieron principalmente sostenidos por el tesoro público. Y con este repentino cambio de adoptar el cristianismo, estas donaciones se empezaron a conceder a la iglesia y al clero. Esto permitió que fondos públicos enriquecieran a la iglesia, lo cual condujo a que los obispos, los ministros y otros funcionarios del culto cristiano recibieran su sostén del Estado. Una donación bien recibida por la iglesia, pero al final un dudoso beneficio. Al clero se le otorgaron muchos privilegios. Veamos cuáles son. 1. Ya no se les exigía el cumplimiento de sus deberes públicos, que eran obligatorios para todos los ciudadanos, pues los eximieron del pago de contribuciones. 2. Las acusaciones que hubiese en contra de ellos ahora serían juzgadas a través de cortes eclesiásticas. 3. Los ministros de la iglesia pronto llegarían a formar parte de una clase privilegiada en cuanto a la ley del país. Asimismo, hubo innumerables cambios en la sociedad. Veamos también cuáles son. Primero, el primer día de la semana se proclamó como día de descanso y en el año 321 después de Cristo, Constantino prohibió que las cortes se abriesen los domingos, excepto con propósito de librar a los esclavos. También, en ese día, los soldados tenían prohibido ejercer ejercicios militares. La segunda, la crucifixión se abolió, pero en tiempo después, Constantino adoptó la cruz como emblema sagrado a los cristianos, una insignia de su ejército, y también la prohibió como instrumento de muerte. 3. Con la influencia del cristianismo, el trato a los esclavos llegó a ser inmediatamente humano, y así fue como se le empezaron a otorgar derechos legales que ellos nunca habían tenido, y ahora ya podían acusar a sus amos de un trato cruel. Y 4. Los juegos de los gladiadores se prohibieron, no obstante, los combates en el anfiteatro romano llegaron hasta el año 400 después de Cristo. El cese de la persecución fue una bendición, pero el establecimiento del cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. En este momento, todos procuraban ser parte de la iglesia y a casi todos se les recibía. Esto quiere decir que tanto como buenos y malos se empezaron a recibir, a quienes realmente buscaban a Dios y a los hipócritas que solo buscaban una ganancia personal. Ahora ambos se llamaban cristianos. Los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero eran menos espirituales y menos sinceros que los tiempos anteriores. Las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la adoración. Alrededor del año 405 después de Cristo, en los templos comenzaron a aparecer, a adorarse y rendirse culto a las imágenes de santos y de mártires. La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y de Diana. Pero veamos qué sucedió después. Al poco tiempo del reconocimiento del cristianismo como religión del Imperio Romano, una nueva capital se escogió. Construyó y estableció una sede de autoridad. Constantino escogió la ciudad griega llamada Bizancio, que había existido por 1000 años, situada en el punto de contacto entre Europa y Asia. Aquí Constantino fija su capital y planeó una gran ciudad conocida universalmente a través de los años como Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino, pero que ahora oficialmente es llamada Estambul. En esta etapa es importante recalcar que después de la fundación de la nueva capital vino la división del imperio.
Las fronteras eran extensas y el peligro de la invasión bárbara era tan inminente que un solo emperador ya no podía proteger sus vastos dominios. La división fue nombrada así: Imperio Oriental e Imperio Occidental. En el Imperio Oriental, Constantinopla era la nueva capital y en el occidental, Roma se precipitaba hacia una decadencia, que conjuntamente con tradiciones y conspiraciones le llevaron a desaparecer algunas décadas más adelante. Habiendo hecho esta pausa, retomemos la labor de Constantino. Se sabe de él que él tenía tolerancia hacia toda forma de religión y buscaba la conversión gradual de sus súbditos al cristianismo mediante la evangelización y no por coacción. Retuvo así algunos títulos paganos del emperador, como el de Sumo Pontífice, un título que desde entonces retuvieron los papas. También muchos de los templos se consagraron a la nueva fe. Se decretó una ley para que nadie escribiera ni hablara en contra de la religión cristiana. Sin embargo, el efecto fue que el paganismo quedó exterminado en el curso de 3 o 4 generaciones, aunque en realidad fue ocultado bajo un gran cúmulo de sincretismos. Pero esto no era lo único que le esperaba a esta joven iglesia, sino que también sería atacada por las herejías. Veamos algunas que se dieron en ese tiempo. El arrianismo, fundada por Arrio, un presbiterio de Alejandría en el año 318. Esta surgió de la controversia en relación a la doctrina de la Trinidad. Expuso que Jesucristo era superior a la naturaleza humana, pero inferior a la naturaleza de Dios, que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. Esta controversia se extendió por toda la Iglesia y después Constantino procuró darle fin a la contienda a través de un concilio, el cual fue llamado el Concilio de Nicea. Otra de las herejías está a través del apolinarismo, fundada por Apolinario, obispo de la Odisea en el año 360 después de Cristo. La controversia era en relación a la naturaleza de Cristo. Declaraba que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo, además de decir que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. Esta herejía se condenó en el Concilio de Constantinopla en el año 318 después de Cristo. La tercera es a través de Pelagio, un monje venido de Gran Bretaña a Roma alrededor del año 410. Declaraba que no heredamos las tendencias pecaminosas de Adán, sino que cada voluntad humana es libre y cada alma tiene la responsabilidad de sus decisiones. En el Concilio de Cartago, en el año 418, se condenó esta herejía. Mientras estas grandes controversias rugían, empezó otro gran movimiento que en la Edad Media alcanzó proporciones inmensas. Esto fue el espíritu monástico. Cabe aclarar que en la iglesia temprana no había monjes ni monjas. Los cristianos vivían en las familias y aun cuando cuidaban de no contaminarse de la idolatría, eran miembros de la sociedad en general. Bueno, pues debido a que el cristianismo dominó el imperio, la mundanalidad entró en la iglesia y prevaleció. Muchos que anhelaban una vida más elevada estaban descontentos con los que les rodeaba y se retiraron del mundo, queriendo procurar una vida espiritual. En la historia se pueden encontrar casos de vida solitaria. Sin embargo, podemos considerar a Antonio como su fundador alrededor del año 320 después de Cristo, pues su vida llamó la atención en general e hizo a muchos sus seguidores. Durante muchos años, este hombre vivió en una cueva de Egipto. Multitudes siguieron su ejemplo y las cuevas del norte de Egipto se llenaron de discípulos. A estos se les llamaba anacoretas, que viene de la palabra que significa retiro. Y ya los que formaban comunidades se les llamaba cenobitas.
Desde Egipto, este espíritu se esparció por toda la Iglesia oriental, donde un sinnúmero de personas adoptaron la vida monástica. Pero, ¿fue correcto este proceder? Veamos lo que la Escritura nos dice. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 15 al 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, tomando en cuenta que la nueva ciudad llamada Constantinopla había desplazado a Roma como capital del mundo, ahora reclamaba sus derechos de ser la capital de la Iglesia, pues en el tiempo transcurrido había ganado prestigio y poder. Por otro lado, en Roma, a pesar de estar en constante guerra y haber perdido gran parte de su territorio, el obispo de Roma, el cual ya se hacía llamar papa, reclamaba el trono de autoridad sobre todo el mundo cristiano. La semejanza de la Iglesia con el imperio como una organización fortalecía la tendencia hacia el nombramiento de un jefe, en un estado gobernado no por autoridades elegidas, sino por la autocracia, donde el emperador gobernaba con poder absoluto. Era natural que la Iglesia gobernara de una misma manera y reclamara para sí un jefe. Fue así como Roma reclamaba para sí la autoridad apostólica. Ellos tomaron el argumento de que Pedro fue la primer cabeza de la Iglesia y que desde entonces sus sucesores, los papas de Roma, debían de continuar con esa autoridad. El traslado de la capital de Roma a Constantinopla, lejos de aminorar la influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente. Hemos visto que en Constantinopla el emperador y su corte dominaban a la Iglesia. Por lo general, el patriarca estaba supeditado al palacio imperial, pero en Roma no había emperador que superara ni intimidara al papa. Así surgió que por todo el occidente el obispo romano o papa, como cabeza de la Iglesia en Roma, comenzara a considerarse la autoridad principal de la Iglesia en general. Por ejemplo, en el Concilio de Calcedonia, en Asia Menor, en el año 381, Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo. Fue así como se preparó el camino para las verdaderas pretensiones aún mayores de Roma y el Papa en siglos venideros. En el año 337 después de Cristo, a los 25 años de la muerte de Constantino, cayeron las barreras en la frontera del Imperio Occidental y las hordas de bárbaros, nombre que los romanos aplicaron a los demás pueblos no civilizados o no conquistados, comenzaron a entrar por todas las partes indefensas de las provincias. En menos de 140 años, el Imperio Romano Occidental, que existió por 1000 años y cuyos súbditos estaban contentos por su gobierno, quedó borrado de la existencia, mientras que el Imperio Oriental, que tenía Constantinopla por capital, duró hasta el año 1453 después de Cristo. Pero no podemos cerrar esta parte de la historia sin mencionar a los líderes de este periodo de la Iglesia Imperial, los cuales lucharon contra las herejías. Hablemos de ellos. Atanasio, del año 293 al 373 después de Cristo, fue defensor del principio de este periodo y luchó contra las herejías de Arrio. 5 veces lo desterraron, pero siempre luchó por la fe. Ambrosio de Milán, del año 340 al 397 después de Cristo. Su contribución fue que obligó al emperador Teodosio a hacer una confesión por un acto cruel. Juan, apodado Crisóstomo, debido a su elocuencia, fue un gran predicador. Nació en Antioquía en el año 345 y llegó a ser obispo de Constantinopla en el año 398. Fue predicador y un expositor muy capaz de la Biblia. Jerónimo, que del año 340 al 420. Él
tradujo la Biblia a la lengua latina, una obra conocida como la Vulgata. Agustín nació en el año 354. Declaró una magnífica defensa de que el cristianismo ocupase el lugar del decadente imperio. Todo esto fue parte de la historia. Pero, ¿qué veremos después? Nos vemos en el próximo video. Que tengas un bonito día.